Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches si nos estás viendo en directo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches de nuevo si nos ves diferido. El día de hoy rearrancamos, podemos decirle como segunda temporada o algo así, aunque no es temporada como tal, pero bueno, rearrancamos con la transmisión de Filosofía con Limón y Sal, este podcast live que tengo con Liana de Sin Filosofía Podcast, donde bueno, platicamos, conversamos a lo largo de una hora más o menos, pues sobre diferentes temas. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Los episodios pasados que los pueden ver tanto en Instagram TV como en YouTube. Bueno, hemos hablado sobre hombres, mujeres, sobre la maternidad, sobre la paternidad. Y el día de hoy agarramos un poquito, jugamos un poquito con esto, pero tomamos una frase, libro muy popular, que a lo mejor la mayoría de ustedes conocen, que es Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y a raíz de ahí, bueno, vamos a platicar muchísimas cosas interesantísimas. Te invito en lo que llega Liana, porque bueno, aquí cuando se mete cuando estamos aquí por Instagram TV hay que esperar a que entren y bueno, es un poquito medio rara la gestión de los lives. Mientras saludamos a Esther, que ya está por acá. Eh, Te invito a que si tienes alguna pregunta, algún comentario, algún mensaje que darnos, en la burbujita, que bueno, ustedes van por acá, en la burbujita con signo de preguntas, bueno, pónganle ahí y mándenos algún comentario. ¿Por qué? Bueno, porque es la manera en como más fácil podemos tener los comentarios a la mano, ya que si van comentando de acuerdo a cómo va el feed, pues se nos pierden entre tanto. Entonces les pido que si quieren mandar alguna pregunta, algún saludo, algún comentario, háganos saber por ahí. Y mientras llega Eliana, les voy a hacer un comercial, aprovechando que es 23 de abril, aprovechando que es día del libro. Miren, les voy a presentar el Anuario de Filosofía en la Red, que está por acá. Antes de que nos llegue Eliana, hay que ganarle a la publicidad. Se puede adquirir en Amazon, tanto en edición física como en su edición digital. Y miren, ya está llegando Eliana, entonces en lo que vaya, ya lo tenemos por acá. Y ¿qué pueden encontrar aquí? Es una recopilación de textos de los autores y autores de filosofía en la red, además de lo que lo que se compartió en la revista y las ponencias que hubo por el Día de Filosofía. Así que, miren, ya llegó Liana, pero aquí está nuestro comercial, patrocinado por la Anuario de Filosofía en la red, ¿no? Muy bien, saludos, saludos. Gracias, Miguel, y pues felicidades por ese anuario. Súper Mm, orgulloso y feliz por ti, por todo el proyecto tan bonito que estás llevando con Filosofía en la Red. No, muchísimas gracias, Liana, y bienvenida de nuevo. Ahora sí que, qué gusto de volverte a ver. Porque sí, Igual, ya hace un buen ya rato que hacía días, se nos perdió es en cierto. las islas caribeñas y ahí se nos fue la buena de Liana, pero ya estamos por acá, listos y Ya recargados está. para el siguiente round, decía Esther, la siguiente parte de pues estas charlas que estamos llevando y que bueno, han resultado muy interesantes y muy divertidas. Primero también antes que nada comentarles que si no conocen a Liana o si no la han escuchado, pues vayan a Sin Filosofía Podcast, que es el podcast que ella tiene y que está a nada también de arrancar su tercera temporada. Y bueno, platicamos un poco de qué van, qué es Sin Filosofía Podcast y de qué vienen la uno, la 2 y lo que es la 3 para que te conozcan un poquito. Gracias, Miguel. Pues Sin Filosofía Podcast es un proyecto que, como su nombre lo indica, pues es sin filosofía, pero con filosofía, es decir, filosofando sin filosofía. Y es un proyecto de un podcast donde trato de divulgar la filosofía, pero a un público general, no necesariamente especializado, incluso no necesariamente universitario o con intereses filosóficos, netamente hablando. Entonces, digamos de que hasta el momento hay 2 temporadas, cada temporada tiene 10 episodios, donde toco, digamos, diversos temas, donde uso la filosofía, pero no parece que la estoy usando, entonces hay temas que pueden ser desde los más polémicos, como un episodio que tengo de reggaetón, otro de la monogamia, de la masturbación, por ejemplo, y otros del ser, de la apariencia, de la generación de cristal, y así pues hay algunos también dedicados un poco más a la filosofía, como en uno de los episodios con el que abro la segunda temporada que se llama Filosofía Marginal, un poco hablando de esto, de la necesidad de divulgar la filosofía a donde verdaderamente se necesita, que es a esa parte marginal o que no está necesariamente dentro de la academia. Y pues es un poco de lo que va. Lo pueden encontrar en Spotify, Sin Filosofía,
Y pues en esta tercera temporada que ya pues está próxima a salir el 22 de mayo, ya no voy a ser sola porque hasta el momento los podcasts o estas conversaciones eran de manera pues autónoma, yo sola, monólogos más bien, pero ya en la tercera temporada pues tengo invitadas e invitados, entonces creo que va a ser súper interesante porque vamos a hablar temas que van a ser bastante interesantes, creo yo, del tiempo, de la migración, a filosofía y medicina, entonces creo que sí que merece la pena, entonces los invito pues a que estén pendientes. Va, ¿no? Y para estar pendiente en cuanto arranques esa tercera temporada bueno, compartirla, difundirla y que también se conecten y sepan de qué va y cómo nace más o menos esta idea de hacer pues este ping-pong de diálogo que tenemos Lian y yo cada 15 días a partir de hoy. Bueno, cada 15 días tenemos esta cita con todos ustedes. Liana, el tema de hoy, bueno, una disculpa primero por el flyer porque creo que en el flyer se fue el título y muchos intuyeron quizá por lo que había, era un juego, era un quiz de astronomía, al mismo tiempo era como para jugar con sus conocimientos astronómicos, pero el título es Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. En esta frase, bueno, que ya lo hemos tomado mucho como frase, aunque parte de un libro, en donde se, se estigmatiza o se encasilla a hombres y mujeres bajo ciertas conductas, ¿no? Creo que incluso ya trasciende más lo que es incluso el rol de género como tal, en la ropa o en los gustos, sino trasciendes también a su psicología. ¿Cómo ves esta parte de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus? ¿Será, no será? Es, bueno, nosotros en varios de los encuentros, episodios de live que hemos hecho en Filosofía con Limón y Sal, hemos como que hasta el momento, vamos a ver luego qué pasa, pero hasta el momento como que hemos manejado bastante ese tema de la dualidad entre pues lo femenino, lo masculino, la madre, el padre. Entonces ha sido bastante interesante ver cómo los episodios pues han sido guiados un poco por esto. Entonces, digamos de que estamos ahora en esta supuesta dualidad entre qué es el ser mujer y más que qué es el ser mujer y qué es el ser hombre, cómo están estigmatizados o cómo están estructurados a nivel sociocultural, a nivel histórico, y cómo nosotros y nosotras pues tratamos de desempeñar el rol que nos ha tocado en dependencia del sexo con el que hemos nacido. Entonces, es sumamente interesante porque este texto, que es sumamente conocido, por lo menos en el contexto norteamericano, es un texto, es un libro, este libro de John Gray, que es un doctor, que se dedica pues a esto de me imagino que pues la mayoría lo conoce, este libro, y pues si no, pues es algo interesante para considerar, para leer, aunque hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y un poco eso es lo que vamos a platicar, pero es un texto que fue sumamente vendido, sumamente difundido y fue como un hit en cuanto a las relaciones de pareja. Y es que este libro pues trata precisamente de esto, es una especie de supuesto manual o guía, una guía que es la definitiva, según el autor, de cómo llevar las relaciones de pareja, cómo lograr una comprensión, una comunicación de las relaciones de pareja, pero en base a esa diferencia que existe, según el autor, entre el hombre y la mujer. Entonces, esto ha sido sumamente hablado, y no solamente sumamente hablado, sino sumamente explotado, esto de la supuesta diferencia entre el hombre y la mujer, que piensan diferente, que actúan diferente. Y pienso que la problemática ahí, como que lo que quizás no, en lo que no estoy muy de acuerdo, no es tanto lo que dice el libro como tal, sino en que eso a fin de cuentas se presenta, y el libro es una muestra más de otros espacios también artísticos, en el cine, en la moda, etcétera, pero cómo esa diferencia o supuesta diferencia se presenta como algo innato, como algo que no se puede cambiar, es decir, el hombre y la mujer son de la manera en la que son y eso es así y ya. Entonces lo que hay que hacer es comprenderlo, entenderlo, que la mujer es más quizás, bueno, incluso esa analogía con los planetas, ¿cierto? Es decir, el hombre de Marte, porque Marte se identifica con
esta cuestión también que viene de la mitología griega y romana. Entonces se identifica con la fuerza, con la violencia, con el fuego, con la guerra, es decir, el hombre es el guerrero, es el que tiene la fuerza. Y entonces Venus, que se identifica con Afrodita, que se identifica con lo femenino, con lo sensual, con la debilidad, con la maternidad, por supuesto, con la fecundidad, y entonces incluso hasta el símbolo gráfico del de, género femenino tiene o hace alusión a Venus, que es este circulito con estos dos palitos, vamos a decirle así, que representa el sexo femenino, pues es alusión a Venus. Entonces, cómo hay pues esta dualidad de cómo entender el rol o el ser de cada género en dependencia de esta construcción. Pero el tema es ese precisamente, que como sabemos, el género es algo sociocultural, no es algo innato, pero aún así se sigue presentando la cuestión del sexo en una relación indisoluble a un rol determinado que hay que jugar, como si ese rol fuese inamovible o fuese, como ya he mencionado, innato o natural, y es así porque así nacimos, es decir, las mujeres somos así femeninas, delicadas, supuestamente, porque así nacimos, eso está en nuestra constitución, y los hombres pues son guerreros, fuertes, y porque así son, y realmente no es así. Entonces al final este libro, si bien puede decir cosas interesantes, a fin de cuentas sigue perpetuando, porque es mucho la dinámica de cómo se presenta esta dualidad entre hombre y mujer. Igual ya no es solo de hombre y mujer, y eso quizás también más adelante vamos a hablar, pero cómo se presenta o cómo se ha presentado históricamente esta dualidad, lo que a fin de cuentas hace es seguir perpetuando el sistema patriarcal que nos impone determinados roles a jugar que no son innatos, que no son inamovibles y que sencillamente responden a esto mismo, a una cuestión cultural, social e histórica. Yo recuerdo cuando tuve el acceso al libro, o cuando conocí un poco de ello, es cuando empezaba mis pininos del romance, ¿no? Estaba como que en esta situación, la primera novia, y estaba como que, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a llevar la relación? Y como dices, tiene cosas interesantes, pero yo recuerdo mucho que cuando leía este libro de Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, para quienes se van incorporando, es de lo que estamos tratando, qué tanto es real o no, o qué tanto pues, acierta o no John Gray en esta afirmación. Yo recuerdo que me pasaba algo curioso, porque en unos momentos leía y si era como que, el hombre es así, no, ya está, y la mujer es así, y como que me identificaba con el hombre, no, sí, sí, no, pues sí, tiene razón. Pero había otros momentos, muchos más, donde muchas de esas reacciones y muchas de esas conductas atribuidas al género femenino, me identificaba yo con ellas, en esa forma de que, como si yo, no sé, de lo romántico, de lo aprensivo, de cosas muy, muy, de mi forma de ser, me hacía como que clic más lo de la mujer, y era como, una parte mía era como, entraba en conflicto, es como, pues si dice que esto es de la mujer y esto es del hombre, ¿cómo entonces en dónde estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿No? Me conflictuaba. Obviamente ya leyendo en retrospectiva, pues evidentemente es esta parte sociocultural de cómo se atribuyen muchas cosas, ¿no? Se atribuye que el hombre tiene que hacer de una manera y cómo la mujer tiene que hacer de otras. Y esto afecta no solo en tu relación contigo mismo, sino en la relación con las demás personas, en la relación en lo laboral, cuando decides estudiar algo, cuando decides hacer algo, o el cómo también tú te expresas o cómo manifiestas tus sentimientos, o incluso en las cosas que puedes o no comprar, porque incluso, no sé, vas a la calle y te gusta algo que es de mujeres y te puedes pensar o te lo puedes como que titubear el hacerlo o no, el comprarlo o no, porque la gente te va a ver mal. O el vestir, por ejemplo, el vestir color rosa, que es algo que era muy cliché, pero que ahorita ya como que medio se está rompiendo ese estereotipo, pero antes era muy marcado y tú dices, bueno, yo tengo unos tenis rosas y todo el mundo se me quedaba viendo y era como que algo raro, pero es esta parte, ¿no? Como creo que, no sé si te haces o naces o te haces, como dice el refrán, pero sí influye mucho el cómo te va la sociedad influyendo y el cómo también tú te dejas llevar, ¿no? Inconscientemente por no querer conflictuar, incluso a veces por ser políticamente correcto, adecuado, por mantenerte en unos cánones, pues si te vas a privar una película, pues lloras en silencio, ¿no? O lloras en oscurito porque no te pueden ver, porque está mal. O si estás en un lugar de trabajo, evidentemente se te van a asignar ciertas labores
porque son los que le toca al género masculino, porque el hombre es más fuerte, porque el hombre es más rudo, porque el hombre está atrás y la mujer a lo mejor está enfrascada siempre en trabajos de oficina porque es lo que tiene que hacer. Pero, ¿cómo rompemos esto? Es lo complicado, ¿no? Porque quizá muchos ahorita de la nueva generación algo ya está como que en esta vertiente, entre comillas, porque muchas veces lo decimos de voz, o lo manifestamos, o lo expresamos, pero a la hora de la verdad, a la hora de estar en pareja, por ejemplo, una pareja heterosexual, aún estos géneros, estas cosas se marcan, o sea, inconsciente, conscientemente, por muy progre que seas, por muy entra la parte inconsciente y hay roles o cosas que le tocan a uno u a otro, o se aplaude, ya lo habíamos dicho una vez en la paternidad, ¿no? Que se aplaude que el hombre haga ciertas cosas, que le cambie el pañal al niño o que sepa cambiar el pañal al niño, es súper guau, por más que sea un chavo de 20 años, un chico de 20 años, y por más que esté rodeado de una sociedad de estas centennials, que todo es progre y que todo está buscando. ¿Cómo podríamos luchar contra esta ola, ¿no? Y tú cómo lo has vivido también desde el parte de mujer, esta encasillación de lo que tienes que hacer como mujer. Miguel, si puedes repetir un momentito lo último, porque como que se me cortó. Ah, que tú, ¿cómo has, sobrevivido en este encasillamiento de hacer lo que tienes que hacer por ser mujer o de solo dedicarte a lo que te puedes dedicar porque simplemente eres mujer y no puedes, no sé, jugar soccer o construir una casa o cargar un costal de papas porque, bueno, te vas a romper y pues tienes que hacer las cosas de princesa. Eso que tú mencionas yo pienso que es bien importante, porque cuando estos temas se hablan, es decir, todavía en la actualidad estamos tratando de poner en la mesa de discusión y de visibilizar estos temas, muchas personas manifiestan de que estos son temas que ya están superados. Es decir, ¿para qué vamos a perder tiempo seguir hablando del tema de la diferencia hombre-mujer o los roles? Eso ya está superado, ya no es como antes, ya la mujer puede hacer lo que quiera, el hombre puede hacer lo que quiera, ya eso pues no tiene vigencia, ya eso está superado. Y es increíble, pero hay muchas personas académicas además que conozco que tienen esta idea o esta concepción, o quizás muchas otras personas en lo cotidiano pueden tener esta concepción. Pero lo cierto es de que quizás, digamos, eso también varía un poco en dependencia del contexto, quizás en contextos diferentes al nuestro, al contexto latinoamericano, centroamericano, en nuestro caso. Pues quizás esa dualidad no está manifiesta en lo cotidiano, por ejemplo, en el contexto europeo o en otros contextos que quizás lo podemos entender como más, no sé cómo decirle, pero más abiertos, más desarrollados en estos temas de género, porque vienen haciendo una lucha ya desde hace mucho tiempo, es decir, tienen una trayectoria mucho más antigua y mucho más fuerte que la nuestra en América Latina. Pero lo cierto es de que aquí nosotros en nuestro continente, en nuestras regiones, pues sí vivimos estas diferenciaciones, incluso de manera muy marcada y de forma cotidiana, es decir, en los roles cotidianos que nos tocan vivir, independientemente de la profesión que tengamos, de si tenemos profesión o no, es decir, los roles en la esfera privada, por ejemplo, en nuestra esfera privada, los roles en la esfera pública, esta misma cuestión porque también hemos tocado en otros episodios el rol de la maternidad, el rol del cuidado de los otros, que es esta asignación que se le da pues al género femenino y la asignación de ser el proveedor, por ejemplo, que se le da al género masculino, de ser el proveedor del hogar, de ser el proveedor de la familia, el proveedor material del sustento y demás. Entonces, romper con esto es bastante complicado, aunque quizás en apariencia pues no parezca, y es bastante complicado porque todavía en la actualidad, cuando estas asignaciones socioculturales se tratan de romper, y es el hombre, por ejemplo, el que se queda en la casa asumiendo el rol en esa esfera privada que le ha estado asignado a la mujer, cuida a los hijos, limpia la casa, hace la cena, no sé, y la mujer sale a trabajar y llega tarde, quizás la dinámica interna ha tratado de superar estas asignaciones socioculturales, pero sigue el estigma desde la mirada del otro, desde la sociedad. Es decir, entonces se sigue cuestionando y todavía no es algo que se ve como
lo más normal o como lo mejor. Y es que es súper interesante porque nosotros hablamos de lo normal, de lo que es normal, de lo que es correcto. Y es que esto, es decir, parece hasta irrisorio, pero es que lo normal se puede establecer siempre que el otro le dé una legitimidad, el otro hablando de manera generalizada, por supuesto, aunque pueda ser lo más descabellado. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo en la actualidad hay muchas personas que dicen, no, esta diferenciación nunca se va a poder superar. Es decir, siempre va a estar el patriarcado, esta diferenciación de roles que ya se han asignado y que llevan desde mucho tiempo instauradas, no se pueden superar. Esto es así y va a ser muy difícil cambiar la conciencia de las personas, etcétera, etcétera. Y me llama la atención porque lo que es normal, repito, puede ser lo más absurdo, pero se puede normalizar, es decir, algo, un fenómeno, un acto, se puede normalizar siempre y cuando haya una legitimidad. Y eso ha sucedido también, pues, históricamente, es decir, como cosas que parecen absurdas se normalizan, quizás no son correctas, quizás no son las mejores, pero se logran normalizar siempre que la mirada del otro, pues, logra esa legitimidad. Siempre, digamos que exhorto digamos, ratifico la necesidad del tema de la educación, de la concientización, porque mientras estos temas no se hablen, pues seguimos en lo mismo, no porque no se pueden superar, sino porque no hacemos énfasis en ver cómo superamos este tipo de interpretación. Entonces, los retos que uno vive, pues son muchísimos, pero incluso a una misma, a uno mismo, le cuesta muchas veces también trascender estos roles por ese estigma social o porque incluso no encontramos espacios en los que nos podemos desarrollar cuando tratamos de trascender estos espacios. Y no digamos en el ámbito académico, porque quizás el ámbito académico, con todas las dificultades que hay, pues se logra de una u otra forma más este camuflaje en cuanto al género de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer. Pero hay hay otros ejercicios profesionales, prácticos, que quizás sí están mucho más encasillados y que todavía, aunque sea algo cotidiano y parezca pues que es algo pues muy básico, pues que todavía a nosotros en América Latina nos parece irrisorio que nuestro mecánico del carro, el que nos arregla el carro, el coche, no sé cómo se les diga, pues no sea un hombre y sea una mujer. Es decir, eso es casi que impensable. Uno no va a llevar su vehículo a que se lo arregle pues una mujer. No, porque la mujer no sabe nada de mecánica. Eso es impensable. Todavía incluso en el ámbito médico se sigue teniendo este estigma de que, bueno, tú tienes mucho quizás que decir respecto a esto, que el área de la enfermería, por ejemplo, que es un eslabón tan importante en el ámbito médico, pues es femenina por excelencia. Es decir, las enfermeras pues tienen que ser mujeres. No pueden haber enfermeros y si hay enfermeros, pues los enfermeros es porque son homosexuales o no sé. Eso todavía es la manera en la que se piensa muchas veces. Entonces ahí se evidencia quizás esto mucho más, pero esta diferenciación de esto es lo que hace la mujer y esto es lo que hace el hombre, quizás en uno se evidencia más que en otros, pero ahí está presente. Y ahorita que comentas, en la parte profesional sí veo un poco avance, o sea, de una otra medida, ahí va, o sea, a traspié, pero va poco a poco, tanto la mujer entrando a esas profesiones de hombres como, no sé, ingeniería, mecánica, el hombre invadiendo también el área femenina, ¿no? Con enfermería, con cosas de esto, con lo que es, los que cortan el cabello, cosas así que siempre también caen en el estereotipo que dices tú de son homosexuales. Y yo siento que lo más complicado de esto de los roles, de esta diferenciación, es en la esfera privada, por ejemplo, cuando caen los gustos, en tus hobbies, cuando tú te enfrentas a que te gusta un color que no es masculino o no es femenino, o cuando tú te enfrentas a que te gusta cierto contenido audiovisual, no sé, películas, series, libros, que los disfrutas auténticamente, pero son, no sé, disfrutas leer 50 sombras de Grey, pues ese es un libro para mujeres y no es un libro para hombres, o cuando, no sé, cuando te gusta ver ropa o compras ropa o adquieres productos que ordinariamente son femeninos en el colectivo, es cuando creo que entra la crisis con uno mismo. O sea, creo que la lucha social como que ahí va poco a poco, como que va empujando, pero cuando es hacia ti
Y cuando tú tienes que dar como que este brinco es más difícil, porque tú mismo tienes que romper con ese estereotipo de, no sé, me gustan las muñecas y no soy niña, pero no tiene nada de malo porque me gustan las muñecas, punto, no pasa nada. O me gusta vestir de rosa y no pasa nada porque me gusta vestir de rosa. Pero tú mismo te tienes que legitimizar tú mismo y tienes que incluso defender esa postura, porque te cuestionas si tienes, no sé, una playera, una remera rosa, te cuestionas en qué lugares puedes usarla o en qué lugares no, o si la usas o si no la usas, qué vas a decir o qué te van a decir. Creo que esa es la parte más compleja, no sé, igual con las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Que les gusta el fútbol, que les gustan los deportes, que les gustan, no sé, los deportes extremos o la mecánica, los coches, lo que sea, es al momento de enfrentarse con la sociedad y defender ese gusto, ese pasatiempo, creo que es donde puede entrar el conflicto, ¿no? ¿Cómo ves tú esa cuestión? Sí, totalmente. Era un poco lo que mencionaba del tema y de la importancia que tiene la otredad y la mirada del otro y cómo los fenómenos, sean como sean, al final, si tienen una legitimidad porque precisamente la mayoría lo acepta de una u otra manera, de una u otra forma, pues está bien. Y eso también tiene que ver con el nivel de exposición que se le da a los fenómenos, a la diversidad. Tiene mucho que ver, porque por mucho tiempo muchas cosas se invisibilizaban, se ocultaban, como que no existían. Y pues por supuesto, si desde que nosotros nacemos nos están diciendo, pues tú eres niña, tu color es el rosado, tú no puedes jugar con carritos, pues este es tu papel, tú juegas con la cocinita, usted va para la cocina, su hermanito varón pues va a jugar con las pistolitas, y desde que nacemos nos estamos exponiendo a este tipo de discurso, a este tipo de conocimiento. Luego en las instituciones educativas esto se sigue fomentando porque sigue existiendo una educación binaria que segrega y que diferencia o que estigmatiza los roles de género. Esto es lo que hace el hombre, estas son las carreras del hombre, lo que sabemos ya, pues las ingenierías, las mecánicas, las cuestiones más técnicas, y pues estas son las carreras más femeninas, porque las mujeres pues tienden a ser así, o de esta u otra manera, ¿bien? Y en los sistemas educativos se sigue perpetuando esto. En la sociedad nos seguimos enfrentando a esto. Luego en las relaciones de pareja, haciendo también un poco relación con el sexo en sí, se siguen perpetuando estas diferencias, porque incluso no solamente en parejas que son, digamos, heterosexuales, sino que también en parejas que son homosexuales, por ejemplo, sigue existiendo pues determinados roles de lo que se supone que le compete al sexo masculino y lo que se supone le compete al sexo femenino, aún en parejas homosexuales. Se sigue repitiendo estos roles que tienen que ver también mucho con relaciones de poder. ¿Sí? Con relaciones de poder donde, por supuesto, históricamente este poder, jerárquicamente hablando, lo tiene en mayor medida pues el género masculino, el hombre, el Marte, el guerrero, el del poder, y en menor medida pues el género femenino. Incluso lo puede tener en mayor medida, pero en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito que se le está permitido, que se le está asignado, que se le está concedido, como es el de la maternidad, como es el de la fertilidad, como es el del cuidado de los otros. Y es por eso que quizás nosotros muchas veces escuchamos que dicen, no, pero es que en mi casa pues siempre hubo un matriarcado, porque mi mamá tenía el control de todo, de la casa, y mi papá no decía nada, solo daba el dinero. Entonces, claro, esto es una interpretación de lo que quizás se ve de manera evidente, pero el trasfondo de eso no es que realmente la mujer tenga el poder ni sea un matriarcado, es que a la mujer lo que se le está permitido es eso, el cuidado de los otros, el cuidado del hogar, y ese es su terreno, y a lo que se le ha dado el permiso de tener determinado poder que a fin de cuentas no es tal poder o no es tan verídico, no es tan, digamos, legítimo, vamos a decirlo así. Ahorita que hablas del matriarcado, no sé, se me vino luego a la cabeza las películas que ha sacado Disney, ¿no? Encanto, por un lado, que también maneja esta figura matriarcal, y también la de Red, que de un otro, ahí hace una diferenciación porque el hombre ocupa un plano relegado dentro del círculo familiar y todo se lleva la mamá y, bueno, todo el contorno de las mujeres. Pero en esta cuestión de qué tanto, ahorita que estabas pensando en lo del matriarcado, yo siempre veo, no sé,
desde mi perspectiva, obviamente, a veces es como que quizá más fácil, por ejemplo, que una mujer, no sé, se quedó viuda y sacó a sus hijos adelante, sí, bueno, es admirable, respetable, una gran mujer y ocupó el puesto, ¿no? Y pudo ahí perpetuarse. Pero cuando un hombre trata de invadir el área femenina, eh, lo primero que le tardan es en lo sexual, y lo segundo, creo que se vive esta parte también de legitimizarse y de realmente defender tu puesto, defender tu lugar y de luchar contra todos estos prejuicios que te llegan, ahora sí, desde las mujeres y desde los hombres. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando entré a enfermería, en los primeros, era cuando empezaba como el boom de que empezaban los hombres a entrar a esta área, pues era luchar contra las enfermeras que te veían raro, que te veían como que este aquí viene a ser aquí, y los hombres que también te veían raro como eres o no eres, ya te vas para otro lado, no sé qué, o sea, creo que te invadían desde los dos frentes, y una mujer quizá, no sé, desde mi perspectiva, desde mi poca pues, perspectiva femenina, quizás, o sea, lo puede estar luchando contra legitimizar su lugar ahí, validarse, pero quizá incluso desde su género, siento que incluso lo pueden apoyar. Es como que, bueno, te estás animando y hay que luchar con todo y hay que pegarle y le vas a demostrar a esos hombres que no creen en ti que tú puedes. Pero acá creo que si nos jalamos entre nosotros mismos, entre los hombres y decimos, no saben qué, qué está haciendo ahí, porque son áreas femeninas. ¿Tú cómo ves esta parte cuando una mujer entra al mundo masculino y cuando un hombre entra al mundo femenino? ¿Cómo es difícil? ¿Qué es más difícil? Estoy de acuerdo contigo, es decir, pero esto tiene que ver mucho con estas mismas relaciones de poder. Cuando ya la cultura y la historia te ha dicho que ese es tu papel, que ese es tu lugar, tú defiendes ese papel y defiendes ese lugar porque entiendes, porque así te han estructurado, porque así te han construido, de que eso es tuyo y nadie puede venir a invadir tu espacio. Y eso pasa en ambos lados. Por eso yo siempre digo, no es una cuestión, claro, esto tiene muchas interpretaciones también, pero no es una cuestión solamente de que la mujer, pues, porque hace eso, tiene la culpa, o el hombre, porque hace eso, tiene la culpa, es una cuestión de un sistema, no es una cuestión de personas aisladas, de María, de Pedrito, no, es un sistema que está estructurado de esta manera y que independientemente de que seamos mujeres o hombres, cumplimos roles que el sistema nos dice que cumplamos, porque somos, ¿cómo decir? Somos partes de ese sistema, no somos el sistema nosotros. Y entonces eso es bien importante, por lo menos desde mi opinión o desde mi posicionamiento, entenderlo. Es decir, nosotros debemos luchar contra un sistema, no contra personas, no contra lo mismo, no contra Pedro o María, porque son malas personas o son malos o son machistas o feminazis, como también dicen vulgarmente. No, es decir, hay que luchar contra un sistema que nos estructura de esa manera. Entonces, que nosotras y nosotros pues tratemos de defender esos espacios de poder, esas microesferas de poder que nos han asignado, pues también responde a ese mismo sistema, a esa misma forma en la que hemos sido o construidas y construidos. Porque, por ejemplo, esto es un tema sumamente polémico y aquí pues nos vamos a casi que alar los pelos. El tema de la maternidad es un tema de que ha estado relegado a la mujer, pero también la mujer se apropia de este espacio y dice, no, esto es mío. Y entonces el hombre cuando trata de ingresar a este espacio de la maternidad, del cuidado de los otros, pues la mujer trata de como que acaparar y defender ese espacio que cree que es único o que solo le pertenece a ella. Claro está, también lo que ha sucedido, porque aquí pues evidentemente todo tiene una explicación, pero también lo que ha sucedido es que históricamente no se han abordado los fenómenos con perspectiva de género. Y también hay que entender de que, pues, además de que a la mujer le han, bueno, en el caso de la mujer estoy hablando, pero no quiere decir que solo sea de la mujer, por supuesto, esto es en ambas direcciones, pero en el caso de la mujer, los roles que se le han asignado, entre esos el de la maternidad, también hay una cuestión de que es decir, se le han asignado roles para, de una forma u otra, también lograr una coacción de su manera de pensar, de su manera de actuar, de sus cuerpos, por ejemplo, por aquí entra también el tema del aborto, el tema de todo esto de los vientres de alquiler, de la prostitución, etcétera, etcétera. Y como también se ha utilizado el cuerpo de la mujer para coaccionar
para explotarlo, para generar ganancias del cuerpo de la mujer, para decidir sobre el cuerpo de la mujer. Y entonces, evidentemente, esto ha propiciado de que exista pues esta un poco como que actitud a la defensiva de que qué haces tú aquí y qué quieres tú de mi rol, de mi maternidad, de mi cuerpo, etcétera. Entonces, eso también es lo que sucede. Pero, por lo menos desde mi opinión, desde mi perspectiva, si nosotras y nosotros queremos realmente tratar de trascender todas estas dualidades de esto es tuyo, esto es mío, este es mi rol, este es el tuyo, también nosotras y nosotros tenemos que comenzar a desestructurar esas cosas que nos han dicho por mucho tiempo que solo nos competen a nosotros, a nosotras. Entonces es algo para debatir, para analizar. No es que ahora vamos a venir y decir, ay, no, esto ya es tuyo, ya no es mío. No, no, es una cuestión que hay que analizar, que hay que poner en perspectiva, pero de una forma, digamos, lo más objetiva posible, con un análisis lo más profundo posible, con una fundamentación lo más, digamos, sustentada posible, pero tratar de hablar de esos temas que son tabú muchas veces, o que son así como que no, 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 de eso no habla. Del aborto solo la mujer puede hablar porque es el cuerpo de la mujer. Sí, es cierto, pero eso es hasta un punto. Entonces, cuando se quiere lograr digamos, ese posicionamiento femenino o que se logre trascender esa dualidad de roles que se han asignado histórica y culturalmente, también hay que trascender esas asignaciones o esas ideas que tradicionalmente también tenemos y que se derivan de eso mismo. Por eso es que a mí en lo particular, por ejemplo, el feminismo de la diferencia me llama mucho la atención y me parece muy interesante porque precisamente trata de romper con esa dualidad que siempre pues ha existido entre lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que se le ha asignado, esos juegos de poder y demás, para luego poder hacer todo lo demás. Pero hay que empezar por esa diferenciación que está muy marcada y que tiene mucha, digamos, es el basamento de toda nuestra civilización occidental. Sí, ahorita que hablas del aborto, yo me quedo pensando cómo precisamente siempre se le atribuye que el discurso siempre lo tiene que llevar la mujer porque es su cuerpo, pero yo me quedo, bueno, y independientemente de que si eso es vida o no es vida, que luego entra en discusión, al final del día, la mitad de eso, sea vida o no sea vida, pues tiene parte del hombre. Y se atribuye o se asume que el hombre es el típico que abandona, el típico que deja, el típico que no se responsabiliza, que no quiere pues ese producto, ese gameto, como le quieran poner, y entonces la mujer puede decidir. Y es ahí donde entra la idea de estos hombres, que quizá hay muchos, o habemos muchos, en donde tenemos esta concepción diferente, en donde pensamos o queremos ver las cosas como equipo, queremos integrarlo, pues también me están privando de un derecho. Al final del día están decidiendo sobre algo que también es mío en cierta medida. O sea, creo que es esta discusión de cómo atribuir cosas o asignar cosas, porque la tradición nos ha dicho que así es. Creo que ahí es donde viene como que la parte del conflicto. Ahorita que también hablabas de maternidad, me viene mucho la frase de que siempre dicen, no, lo más importante es la mamá, no el papá, como sea, un niño sin el papá pues puede crecer, pues puede ahí mal bien sale, pero un niño sin su mamá le va a faltar una parte esencial. Y si bien es verdad que a lo mejor la mamá tiene más, no sé, se puede llegar a adueñar de esa crianza, pues también hay hombres que lo pueden hacer, incluso que lo pueden hacer, no mejor o peor, pero pueden hacer en ese nivel, ¿no? Si a lo mejor le ponemos un estatuto, un nivel, quizá pueden llegar a ese nivel de maternidad siendo hombres. Entonces creo que es esta parte también del conflicto en cómo desde un hombre pues también te limitas quizá porque no puedes ser muy amoroso porque eso es muy femenino, o no puedes ser muy cuidador porque no, tú lo tienes que enseñar a ser rudo, a ser fuerte, si es niña, pues la tienes que enseñar a cuidarse y tú la vas a cuidar y defender de todos los malos, y si es niño pues lo tienes que ayudar pues, a cuidar a los demás, a protegerlos. Y creo que desde ahí viene el error, ¿no? O sea, cómo no nos permitimos, lo que comentaba hace rato, ¿no? Cómo no nos permitimos muchas veces ser tiernos porque no podemos ser tiernos porque somos hombres. Antes de ahondar un poco en el tema, un poco del libro, que tengo ahí unas preguntas sobre las relaciones de pareja, Esther Salas nos hizo una pregunta muy interesante y dice, la voy a pinear para verle por acá. Dice, ¿será acaso la raíz de dichas asignaciones de roles desde el cuidado? Mm, yo pienso que sí, ¿no? Creo que desde ahí viene, o sea, parte viene desde los roles de la infancia y lo que decías tú, ¿no? Creo que en la parte de, o sea, el niño y el niño, pistolas, carritos, fútbol, videojuegos, etcétera, etcétera, y la niña,
muñecas, libros quizá, pero de literatura romántica, novelas, películas, a llorar y a sacar el moco, y no pueden compaginar. Y el niño no puede limpiar los platos, o no los debe de lavar, no debe recoger la mesa porque no, se le van a caer las manos. Y la niña pues no puede lavar el coche o ver a su papá cómo arregla X cosa, porque pues no, eso le toca al niño. Incluso, no sé, el niño tiene que saber cambiar un poco porque pues le va a tocar, algún momento va a ser padre de familia, va a tener responsabilidad de su casa y pues tiene que saber a cambiar un poco, a mover las llaves y lo que sea. Y la mujer pues cómo no va a saber cocinar, porque pues, tiene que saber cocinar pues para... No, a lo mejor incluso pueden cambiar un poco el discurso, bueno, quizá no para un hombre, pero tú tienes que saber cocinar, porque una mujer que no sabe cocinar pues se ve mal, se ve raro. ¿Tú piensas que desde ahí parte el error, como dice Esther, o influyen más otras cosas? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, es que es lo que estamos hablando era lo que estábamos hablando del nivel de exposición. Pero antes de contestar un poco lo que considero de esa pregunta y también hilvanándolo con lo que estabas mencionando del tema de esto de la maternidad, de la intromisión en los roles de femenino-masculino, yo pienso que nosotros como seres humanos somos tan complejos eh, que en algún momento decimos de que este tema de lo innato, de lo que naturalmente supuestamente la madre es la que tiene que tener esta vocación para ser madre, que es innato, que es esta condición natural y demás. Cuando queremos eso lo cuestionamos y decimos de que eso no es así, de que la mujer innatamente no tiene que estar, digamos, dispuesta a ser madre, de que esto del instinto materno no existe, pero al mismo tiempo, cuando no queremos o cuando queremos, dejamos ese cuestionamiento a esta digamos, a percepción innata del tema de la maternidad y cuando estamos hablando del aborto decimos sí, ¿por qué? Hay una cuestión biológica, o cuando queremos de una u otra forma preservar ese rol materno como una cuestión de poder, es decir, yo soy la madre y pues esto, el hijo, pues es casi que de mi propiedad, va a estar mejor conmigo por X y Y motivo, pues ahí sí, digamos de que cambiamos un poco el discurso y ya se nos olvida, y esto lo digo pues de manera general, y pues ya se nos olvida esta cuestión de que no es innato, y todo esto porque en algún momento mencionamos. Entonces, por eso yo considero, y no es que esté bien o esté mal, es que sencillamente nosotros como que variamos mucho y utilizamos argumentos en determinados momentos, aunque sean contradictorios los unos con los otros. Entonces, yo pienso que eso es un problema y tenemos que analizar, repito, sin valorar si está bien o está mal, si es correcto o no, pero debemos valorar o analizar o adentrarnos un poco más en por qué hacemos esto y en por qué cambiamos los discursos muchas veces a nuestra conveniencia y entender de que los fenómenos no son absolutos y que no en todos los casos se ve de la misma manera o bajo la misma circunstancia, igual desde un punto de vista individual incluso. Entonces, respondiendo a la pregunta, era lo que mencionaba el nivel de exposición que viene de este constructo sociocultural. Por mucho tiempo también se le culpó, digamos, a las madres. Bueno, ¿quiénes crían a los hijos? Pues las mujeres, porque ellas son las que están encargadas del cuidado, entonces ellas son las culpables de que sigamos siendo machistas, hombres y mujeres, porque los dos géneros somos machistas. Pero evidentemente el tema no es ese, es decir, el tema es de que sí, evidentemente hay un rol de cuidado y ese rol de cuidado implica una cuestión educativa, ¿bien? A un nivel familiar, un nivel básico, experiencial, pero es una cuestión educativa a fin de cuentas, aunque no sea institucional. Pero es lo que estábamos hablando, es decir, hay un sistema que ya está diseñado en base a esta diferenciación, en base a esta dualidad de roles hombre-mujer, y ese sistema donde nosotros somos sencillamente engranajes, lo que hacemos es reproducir lo que ese sistema hace, seamos hombres o seamos mujeres. Y luego, también lo que comentaba hace un rato, eso se extrapola a las instituciones educativas también, donde eso se sigue igual manifestando, se sigue reproduciendo, se sigue validando esta dualidad de roles. Esto es lo que hace el hombre, esto es lo que hace la mujer a nivel profesional, no solamente a nivel familiar personal de la vida privada, sino también a un nivel de la esfera pública, de lo que hacemos profesionalmente, de lo que hacemos ante la sociedad. Es decir, la mujer bien comportada, calladita, no puede demostrar sentimientos en público, no se puede enojar en público, no puedes
ser violenta en público, dar un puñetazo en la mesa en público, porque eso es inaceptable. Mientras que el hombre sí lo puede hacer porque es hombre y pues y puede dar un puñetazo en la mesa. No sé, yo a veces quisiera hacer un ejercicio, muchas veces en mi salón de clases, y enojarme y dar un puñetazo en la mesa, a ver cuál es la reacción, y que eso mismo en otro salón de clases lo haga un profesor varón, a ver cuál sería la diferencia, porque creo que, no sé, no va a ser la misma y sería muy interesante. Pero eso es lo que nosotros reproducimos. Lo reproducimos desde la familia, claro, la mujer es la que cuida, pero la mujer no está afuera del sistema patriarcal. Nosotros las mujeres reproducimos el propio sistema patriarcal. Nosotros también somos machistas, quizás en mayor y menor medida, en dependencia del nivel de educación en base a una orientación de género que podemos tener, en base a la concientización que podemos tener, de los grupos que nos rodean, de las redes en las que estamos insertas como mujeres. Quizás ese nivel de machismo es mayor o menor, pero aunque seamos feministas, incluso aunque estemos en movimientos feministas, aunque seamos activistas dentro de los movimientos feministas, seguimos siendo machistas, porque todo nuestro sistema gira en torno a esta concepción que es patriarcal y de la que nosotros no nos podemos abstraer así como así, porque es algo que incluye a la sociedad. Y es por eso que siempre es importante eso, que piense el otro, que piensa la otra, porque no es que, bueno, yo pienso así, los demás que entiendan por su cuenta, creo que de esto ya hemos hablado, que los demás entiendan por su cuenta si quieren entender bien y si no también, no, porque si viviéramos en islas, esto sería maravilloso, es decir, yo pienso como quiera, no sé, a los Stevenson, yo pienso como quiera y pues, no sé, me vale cacahuate, así para decirlo coloquial y animar esto, me vale cacahuate lo que piense el otro o la otra, pero no vivimos en islas, vivimos en sociedad y nos valemos y nos legitimamos por la mirada de los otros, de las otras, por la otredad, nos guste o no nos guste. Y, por ejemplo, ahora que hablamos de esto del tema de, bueno, hombre-mujer, ya en la actualidad, ni tan siquiera, pues, esta dualidad es así, porque ya no se habla solamente del género femenino-masculino, sino que ya se habla de un género fluido, de un género no binario, porque el género es una construcción que se le da a un sexo determinado y es un rol y es una construcción sociocultural. Eso ya lo sabemos y nos queda claro, supuestamente, porque en la práctica parece que esto todavía no lo concientizamos bien. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo, independientemente de mi sexo, del sexo con el que yo nací, por qué yo tengo que asumir roles femeninos o masculinos? Yo quiero asumir roles fluidos o roles que no sean ni de uno ni del otro o que fluyan entre los dos o un rol que yo quiera. ¿Por qué? No, es decir, no hay algo definitivo. Y eso es lo que nosotros no acabamos de entender. Pero desde hace rato se está hablando de esto. Sin embargo, viene, qué sé yo, Bad Bunny y sale en la revista Vogue con una cartera y una falda, y entonces ya la legitimidad que tiene, por eso también el tema de las redes sociales tiene mucha importancia en la actualidad, porque es el nivel de exposición, para bien o para mal, que le dan a los fenómenos de la realidad de la sociedad, que le dan a las problemáticas. Entonces viene Bad Bunny y sale con una falda y con una cartera en una revista, y pues ya se comienza a hablar del tema de que el hombre, pues si Bad Bunny se lo pone, porque yo no me lo voy a poner, me puedo poner una falda y eso pues está bien. Entonces, ¿hasta qué punto lo que hace el otro, en dependencia también de quién es el otro, porque recordemos también que aquí todo están relaciones de poder, digamos que como que transversan el asunto? Entonces, si él se lo pone, entonces esto quiere decir algo. Entonces yo como hombre me puedo poner una falda, puedo usar una cartera. Entonces, esto es bastante interesante. Claro está, aquí también hay que analizar cuál es, digamos, el trasfondo de todo esto, porque el trasfondo no necesariamente va a ser, pues, una cuestión, digamos, bien pensada, fundamentada, sino que también aquí hay cuestiones de consumismo, cuestiones de marketing, donde quizás se quieren diversificar, llegar a un público, por ejemplo, determinado, donde se quiere aumentar el número de consumidores, porque no es lo mismo que solo las mujeres compren carteras o que los hombres se la compren a las mujeres, a que los hombres ahora también compren carteras para ellos o faldas para ellos. Entonces, los consumidores aumentan. Entonces, aquí hay muchas cosas que también hay que analizar, hay que ver y con las que hay que tener mucho cuidado. Pero que el nivel de exposición es muy importante, el nivel de legitimidad y la mirada del otro, pues también. Entonces,
el cuidado claramente que tiene que ver, pero no es que la mujer o nuestra mamá o nuestra abuela es la culpable, sino que sencillamente somos parte de un sistema que es el que está estructurado de una manera. Y ya para terminar con esta parte, es lo mismo que el sistema político, y también esto lo he mencionado muchas veces. Si seguimos pensando que la monarquía se va a acabar porque le cortemos la cabeza a los reyes, esto lo digo una y otra vez, es decir, como pasó con la monarquía francesa, que le cortaron la cabeza a los reyes y dijeron, bueno, ellos supuestamente tienen sangre azul, se dieron cuenta de que no había sangre azul, pero la monarquía no se acabó específicamente porque le han cortado la cabeza a los reyes. Y es lo mismo que pasa en los sistemas políticos, generalmente corruptos de América Latina, porque un presidente o presidenta, no sé, se vaya del poder, no quiere decir que el sistema no va a seguir funcionando por sí mismo o que todos los males se van a acabar, porque no es algo de un individuo, es algo de un sistema que sigue funcionando porque es un sistema. Ahorita que comentaste de que las mujeres eran las responsables, no porque los crían a los hijos, se me vino mucho a la mente la parte cuando, y bueno, todavía en unas regiones tuve hasta el prejuicio de que eran las mujeres las culpables de que naciera un niño o una niña, ¿no? Que siempre era, esta mujer solo me da niñas, o no me puedes dar un niño, ¿no? En lo que era la maternidad, como era algo exclusivo de la mujer, pues todo lo que compete a ella desde el sexo del bebé, era culpa y era responsabilidad de la mujer. La parte de lo que dice bueno, primero antes de tomarlo lo de la dualidad, me viene mucho a la mente ahorita que hablas de la mercadotecnia y todo. Por ejemplo, se empezó a despertar una discusión, porque en la película esta de los animales fantásticos, el personaje que hace de Dumbledore, bueno, él es un personaje gay en la trama, pero el actor no es gay. Y entra en esta discusión de qué tanto está legitimado, está autorizado pues un heterosexual a actuar de homosexual y cómo esta discusión, ¿no? Qué tanto, incluso en la actuación de él se forza un poco a lucir un poco amanerado porque pues, es la tendencia que tiene que ser y porque un homosexual se tiene que comportar así según los cánones, ¿no? Y que no puede ser serio, recto, normal, porque bueno, tiene que tener una característica diferenciadora. Pero a mí me interesa cómo es algo que ahorita está en discusión o cómo es algo que se mete a colación. Pero antes, porque la mujer no podía actuar, los hombres hacían papeles de mujeres, o sea, y no se cuestionaba esta cuestión. O sea, era, ok, es un actor, puede ser flexible y va a interpretar papeles de mujeres, porque las mujeres no pueden ser actrices, perdón. Y, y entonces ahí no se discutía. Ya cuando entran los roles de la mujer y cuando ya pertenece, ya entra este ámbito y ya entra la mujer al ámbito de la actuación, entonces ya se empieza a cuestionar si un hombre puede fungir con papeles femeninos o viceversa. Y es lo interesante cómo vamos cambiando, ¿no? Algo que antes era aceptado, ahora ya lo cuestionamos nuevamente. En la parte de estos roles diluidos, yo lo veo más como facetas. En la parte de cómo yo puedo ser perfectamente hombre y de repente me puedo agarrar y llorar con una película, o tú puedes ser perfectamente mujer y ponerte a golpear un día la mesa de tu escritorio y no va a pasar nada. Creo que son las diferentes facetas que tenemos y que nos cuesta todavía aceptar. Que siendo hombres, siendo mujeres, pues podemos tener gustos, podemos tener preferencias, podemos compaginar muchas cosas y somos un abanico. Tú lo dijiste muy bien, somos duales, somos complejos, somos diversos. Y esa diversidad nos hace no encasillarnos. Porque es lo malo, ¿no? Como hemos tratado de poner en un cajoncito solo unas cosas y en otro cajoncito solo otras cosas y no salir de ahí. Y eso me lleva a la parte de las relaciones de pareja, tomando un poco otra vez el libro. No sé cómo seas tú en cuestiones de pareja, igual ahorita nos vamos a destapar un poco tú y yo, pero ¿qué pasa cuando entra este manual, no? Los hombres pues se comportan así y cuando tienes una discusión, tú como hombre tienes que ser, así dice el libro, de esta manera, más asertivo, más lo que sea, porque la mujer va a ser más receptiva si tú se lo dices con flores, con, no sé, con moñitos o lo que sea. Y tú, mujer, pues tienes que entender que el otro pues apenas no va a captar las cosas luego, se las tienes que explicar de otra manera o tienes que pensar el pensamiento matemático que se le atribuye y bla, bla, bla. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en una pareja, en una relación de pareja, de repente tú tienes esas respuestas, tú eres el rol masculino en una pareja, por ejemplo, heterosexual, tú tienes esas conductas masculinas y el hombre resulta ser que tiene las conductas femeninas? ¿Cómo? Porque ya eso ya sale del contexto social, ¿no? Ya es tu intimidad, tú con él. ¿Cómo enfrentar estas cosas que quizá incluso te pueden conflictar a ti? O sea, decir, bueno, es que pues reacciona como niña, porque le llegamos a decir así, ¿no? O yo reacciono muy aprensivamente, me siento muy varonil. ¿Cómo podemos compaginar
cuando quizá ese otro con el que decidimos estar o esa otra con la que decidimos estar tiene esas reacciones que no le caracterizan a su género o que a ti mismo pues tienes esas reacciones que no deberían de estar supuestamente en tu género. A mí me ha pasado, digamos ya en mi experiencia, que muchas veces, no solamente una, muchas veces me han dicho que yo me creo que soy hombre. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, me imagino yo que para la mirada de los otros, pues, y no solamente pareja, es decir, personas, puede ser, no sé, colegas, amigos o conocidos, conocidas. Y así me han dicho, tú piensas que eres hombre, porque pues hay determinados, esto mismo de los determinados roles, es decir, si tú tienes un posicionamiento y lo defiendes, si tú pues asumes una actitud determinada como lo haría un hombre, como supuestamente lo haría un hombre, pues entonces pues tú crees que eres hombre y eso no está permitido porque tú eres mujer y por ser mujer pues tienes que actuar de esta manera. Pero tienes que quedarte callada, no puedes ponerte, como decimos coloquialmente, no puedes ponerte tú para, bueno, en mi país decimos tú para tú, pero bueno, tú para tú, con otra persona, con un hombre menos, sino que tú tienes que ir para tu lugar, y tu lugar es ahí, calladito, te ves más bonito. Entonces nosotros y nosotras todavía tenemos esta manera de entender, y en las relaciones de pareja pues pasa lo mismo, por supuesto. Es decir, hay determinados roles que en la relación de pareja se supone que hay que cumplir. Entonces, el rol del hombre generalmente pues es el que cuida, el que puede, no sé, enojarse y decir no sé, una mala palabra, o te puede, qué sé yo. Pero la mujer pues debe asumir pues un rol completamente diferente, no puede alzar la voz o no puede decir esto es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, no, eso es el hombre, porque es la cabeza de la familia. Aquí hay una cuestión, por supuesto, que es muy cristiana, el tema de, por ejemplo, de género binario, el tema de la familia, quién es la cabeza de la familia, esto es una concepción muy cristiana, pero es que nuestra civilización es una civilización cristiana, nuestra civilización es cristiana, seamos nosotros cristianos o no, seamos religiosos, ateos o lo que seamos, pero nuestra civilización es cristiana y está estructurada en base a los principales paradigmas del cristianismo. Incluso nosotros en América Latina tenemos una tradición occidental sumamente cristiana, apostólica y romana. Así es, y esto viene del cristianismo, es decir, la familia, el hombre es la cabeza de la familia, la mujer pues está ahí, la que cuida a los hijos, y el rol es diferente. Y entonces en las relaciones de pareja se ve eso, porque las parejas pues se asocian también mucho al tema de la familia. Pues la pareja, se supone que otro rol de la pareja u otra función que tiene que tener la pareja es constituir una familia, desde esta visión que todavía tenemos mucho en América Latina. Entonces, la relación de pareja no solamente debe agotarse en compartir un espacio, digamos, sexoafectivo o digamos, no sé, como pareja en una relación, sino que debe cumplir una función de constitución de familias reproductiva, porque eso es lo que se está asignado a las relaciones de pareja tradicionalmente. Y eso entonces también implica un rol, implica el rol de que, pues bueno, hay que el matrimonio, el que pide la mano de la mujer, pues es el hombre, pues la mujer no puede ir ahí con un anillo y decir, ay, ¿quieres casarte conmigo? Y hacer toda esta parafernalia y el amor eterno. No, no, no. Eso es del hombre el que lo tiene que hacer y pues el hombre es quien tiene que garantizar el techo. Es decir, hay una serie de normas, digamos, que hay que cumplir, pasos que hay que seguir y donde esto está muy bien estructurado y a nosotros lo hemos asimilado también de una manera así, pues también muy bien, porque desde que somos pequeños y pequeños, pues esto es lo que nos han enseñado en las películas, en la familia, lo que hemos visto, lo que se nos enseña en la escuela también, y entonces la mayoría de nosotras y nosotros crecemos, llegamos a nuestra adolescencia, a juventud, pensando que el mayor logro que podemos alcanzar en nuestra vida es casarnos, constituir una familia, tener hijos, que nos pidan matrimonio o cuestiones que nos pidan matrimonio bajo las estructuras que ya están asignadas. Es decir, porque hay que entender de que esto está muy bien establecido y si tú te quieres saltar, pues estos parámetros muy bien fijados, pues ya ahí hay un problema. Y pues evidentemente que en las relaciones de pareja hay una, pues,
interpretación o hay un juego de roles que tiene mucho que ver con esto y que también a su vez tiene que ver con el poder. ¿Qué poder tienes tú y qué poder tengo yo? Porque, no sé, quizás es viceversa, para completar un poco lo que me dices, si el hombre es el que quiere ser mujer, ¿sí? Que eso también sucede, pero digamos de que el poder que supuestamente la mujer perdería en ese caso, pues quizás no es mucho, entonces esto no molesta tanto. No sé, en mi cultura, al hombre, por ejemplo, cuando, no sé, se pone a hablar cosas que supuestamente son de mujeres, se le dice cazuelero. Ah, no, pues este hombre es un cazuelero, porque se pone a hablar cosas de mujeres, o estar en la cocina, o estar intrometido en cosas entrometido, perdón, en cosas que no le están asignadas, no le están conferidas. Entonces también es algo que se puede ver de manera recíproca. Recíproca no igual, pero sí, digamos, es algo que viene de ambas partes. Yo creo que cuando hablamos de pareja tienes que ser, siguiendo con la línea del cristianismo evangelizador, ¿no? En la parte de cómo pedir y cómo entender que tienen que empatizar, ¿no? Porque muchas veces si el hombre es aprensivo, si el hombre es muy sentimental, y la mujer quizá entra en este plano también que es sentimental, o sea, que la mujer cumple el género, el rol femenino y el hombre a lo mejor es la persona aprensiva también, entra en este conflicto, ¿no? Entonces muchas veces, quizá desde el lado, como dices tú, de mujer, ¿por qué ahora está invadiendo mi sentimentalidad? ¿Por qué quiere ser también igual de sensible que yo? Si yo tengo que ser más sensible y si yo lloro, él me tiene que cuidar y si yo lloro, entonces él se pone a llorar y pues, ¿cómo vamos a hacer así? Creo que en este sentido es la empatía y el ser tratar de precisamente romper esos paradigmas y el demostrar y el decir, ok, es válido que quizá en algún momento yo como hombre pueda llorar, o quizá tú como mujer en algún momento pues te puedas enojar o puedas proveer o puedas nutrir las cosas o puedas tener este rol masculino, porque si no hacemos esto, si no nos atrevemos a romperlo, ahora sí, creo que partiendo desde lo pequeño, no quizá desde este núcleo de pareja, rompiendo esos paradigmas y rompiendo este marcianos, venusianas, creo que desde ahí podemos empezar a hacer grandes cambios, al menos desde mi ver, o sea, cuando realmente tenemos esa otra y decimos, ¿sabes qué? Pues yo soy así, quizás estas cosas pues van a ser raras que yo como hombre, yo como mujer sea de esta manera, pero si me entiendes, si me comprendes, si hay esta empatía y este amor o este ganas de comprender al otro, a la otra, creo que de ahí podremos partir a más, ¿no? Porque cuando nos montamos en nuestro macho, como decimos acá en el cine, es que yo soy esto y tengo que hacer esto porque solo soy esto, empezamos en estos conflictos y el cómo, el abrirnos y el hablarlo y el poderlo comentar, así ahora en algo casual como ahorita o ya en una relación más formal, en algo más serio, pues puede propiciar muchas cosas, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta, el poder atrevernos a aceptarnos a nosotros mismos, al decir, es que yo tengo esto que es de mujer, yo tengo esto que es de hombre, y está bien, acéptame así como soy, si queremos estar juntos, y yo te acepto también como eres tú, y entender que va a haber cosas, así como lo dije hace rato, que no vamos a compaginar o que vas a tener cosas de uno y de otro, y entender que podemos conjugar con esas diferencias y que no estamos casados con nada, que podemos ser flexibles y que somos eso, somos seres humanos, y los seres humanos somos raros y complejos. No sé cómo lo ves, tú ya para ir cerrando. Es que estos son roles, es decir, el problema está en pensar rol masculino, rol femenino. Son roles que pueden desempeñar los seres humanos, independientemente de este encasillamiento o esta estigmatización. Son roles y nada más. Entonces aquí, como para anexarlo un poco con eso, sí me gustaría leer una frase de Simone Weil, por ejemplo, que habla un poco de eso. Uno sabe que el tema de las frases descontextualizadas pues no es lo más prudente, pero bueno, en este caso sí me gustaría leer esta frase, porque incluso es uno de los cuestionamientos que se le hacen a Simone Weil, es decir, que no desarrolla esta diferenciación entre lo que es mujer, lo que es hombre, o el rol de la mujer o el rol del hombre. Y en esta frase ella dice, es como que está un poco cortada, pero dice que la división entre los sexos es signo de la desventura que caracteriza a la condición humana. Y esta es una frase por la cual ha sido sumamente cuestionada. Lo que pasa es que, no sé, por lo menos desde mi perspectiva, no es que, es decir, no es que biológicamente no haya una diferencia entre el sexo femenino, vamos a decirle así, el sexo masculino. Ya sabemos que
y social y culturalmente el género sí tiene una diferencia, porque es un constructo de este tipo. Entonces, no es que, digamos, biológicamente el sexo no tenga diferencias, el tema está en que si nos seguimos encasillando en ver las diferencias, esto es la mujer, esto es el hombre, pues no vamos a poder superar esto que precisamente queremos superar. Lo que estamos haciendo es como que lanzándonos la bola, digámoslo así, de un lado para el otro, y no salimos de ahí. Entonces, estamos como, por lo menos lo percibo yo, estamos como en un círculo del eterno retorno nietzscheano, aunque Nietzsche, el pobre, pues lo habló muy mal de las mujeres, pero estamos en este eterno retorno nietzscheano donde nos estamos tirando la bola, ustedes sí, ustedes no, esto es lo mío, esto es lo tuyo, y no logramos trascender eso. Y cuando digo esto, no es que no hay que hablar de las diferencias, hay que hablar de las diferencias, hay que debatir las diferencias, porque hay que tener también enfoque de género en los fenómenos de la realidad, porque existe esa digamos, existe esa diferenciación, existe esa diferencia, pero porque ha sido culturalmente impuesta. Entonces hay que hablar de eso, porque es un tema real, existe. La cuestión está en entender que es una imposición y que no es innato. Entonces hay que ver cómo hacemos, cómo nos arreglamos, porque sí creo que sí se puede hacer. Porque si fuera innato no se pudiera superar, pero no es algo innato. Entonces, en eso es lo que hay que ir pensando. Entonces, no creo que, por ejemplo, en este caso, cuando Simone Weil hace referencia a que no se hable más de esta división, no creo que es porque él piense de que no hay ninguna división o diferencia, claramente que la hay, pero no es algo innato, es algo construido y hay que entenderlo como tal. Y si es construido, se puede superar, lo que hay que buscar los caminos para poder hacerlo y no seguir en eso. Miguel, no sé si quizás para ya ir terminando puedes leer una pregunta, no sé si nos queda tiempo, que creo que dejaron una pregunta acerca, creo que de la crianza, del Yo, divorcio o algo así. No sé si la ves. no, fue un comentario de Esther, creo que pasadito de cuando Ah, sí. hablaba, creo que lo tomamos también en la parte del pasado, que fue cuando, del divorcio, que cuando hay divorcios, se asume que la mujer cae a parte del, o sea, que a la mujer le tocan cuidar a los niños y al hombre, pues, dar la manutención. Y lo criticamos, creo que también fue cuando lo conectamos un poco con la parte de la adopción, que yo lo cuestionaba, ¿no? En el sentido de que también para adoptar, si eres hombre soltero y vas a una casa de adopción, pues te ven feo, te ven raro y te dicen que no. Si eres mujer soltera, ahí tienes ciertas probabilidades o tienes probabilidades reales de poder adoptar porque a ti te toca cuidar o saber cuidar, incluso hasta en el género, ¿no? O sea, el sexo. Al hombre, si bien le va y puede llegar a adoptar, pues le van a dar un niño porque es lo que tiene que hacer. ¿Cómo le van a dar a una niña? Es imposible, no la va a poder cuidar, no la va a entender, ¿no? Y si es una mujer, pues no pasa nada, si es hombre, si es niño, si es niña, si es lo que sea, entra dentro de esas partes porque, bueno, ella sabe, ¿no? Ya está, tiene el chip de ser mamá y sabe cómo cuidarlo. En esta parte, conectando un poco a lo que dices, está este comentario de Steph también, que dice, si también partimos de reflexionar sobre este dualismo a nivel personal, sí, o sea, sin duda. Uno de los que conectabas un poco con Simón, y creo que poniéndolo en palabras más simples, es como si en una discusión, si nos ponemos a hablar de las diferencias, pues no vamos a encontrar las similitudes, ¿no? Creo que al final del día, para lograr cosas y lograr avances, pues veamos lo que somos comunes y lo que nos diferencia, pues está bien, ahí existe, evidentemente, o sea, biológicamente, como dices, hay cosas que le corresponden, o sea, va a tener la mujer porque es mujer, por tal cual, y hay cosas que el hombre pues va a tener porque es hombre, tal cual, pero eso no lo hace que sus gustos, que sus roles, que lo que él pueda hacer o ella puedan ser, va a estar casado con esas características. Evidentemente, quizá va a tener cierta ventaja biológica, la fuerza física, por decirlo lo típico, que sea un ejemplo, pero hay muchas veces que hay mujeres que le ganan, que nos ganan fácilmente a los hombres en fuerza física y no es nada raro, no es nada extraño. Y no es ni que la mujer se sienta mal, ni que el hombre se sienta mal, sino es entender que, bueno, hay ciertos elementos biológicos, pero al final del día, cada quien los desarrolla, se van aterrizando y pues no pasa nada que una mujer sea fuerte y un hombre sea débil, o que un hombre sea más sensible y una mujer sea fría como un hielo, como un témpano y no sea femenina, ¿no? Y en esta parte viene la parte personal, como es desde uno mismo, o sea, de uno mismo aceptar que quizá caes en ese cliché de ser hombre o ser mujer, o quizá no, o quizá algunas cosas sí, algunas cosas no, y entender y aceptarlo, o sea, decir, bueno, a mí me gusta comprar muñecas, o me gustan las muñecas, no pasa nada, y soy hombre, y ¿qué tiene? Ok, y en momentos de que no te juzgues tú mismo, claramente es difícil, porque entran muchos prejuicios y
el peor enemigo eres tú mismo, o sea, tú mismo el que te empiezas a cuestionar, que te empiezas a criticar, empiezas a estar en conflicto, pero cuando realmente vas poco a poco entendiendo que simplemente es un gusto, simplemente es algo que nada más te llama la atención y no pasa nada, no dejas de ser hombre, no dejas de ser mujer porque te gustan los coches o porque te gustan las muñecas, creo que ahí es cuando damos ese salto. Y si tú sabes defenderte a ti mismo y te lo sabes, como que te lo crees tú mismo, creo que al final del día, incluso no importa lo que diga el otro, porque tú te vas a poder comprar algo, te vas a poder vestir de cierta manera. Y pues ahora sí que decimos acá, que se digan misa, o una maestra una vez nos dijo, las mentadas de madre, los insultos, son como las llamadas a misa, ¿no? Quien quiere las escucha, quien no. Entonces creo que al final del día, si tú te lo compras y tú te lo crees, creo que ahí puede partir hacia algo, hacia defenderlo y hacia romper esos estereotipos. Pero no sé tú cómo lo ves como cierre. No, pues sí, exactamente. Pienso que de estas cosas hay que seguir hablando, hay que seguirlas analizando, porque, como ya sabemos, no todo está dicho, no todo es definitivo, y también pienso que nosotros debemos estar en este cuestionamiento, para que parece cliché dentro de la filosofía, el cuestionarse todo lo que debe ser cuestionado, pero sí pienso que es muy importante, porque muchas veces nosotros tendemos a eso, a radicalizar posturas, a radicalizar las ideas que tenemos y no nos damos pues esa posibilidad de seguir descubriendo, de tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva del otro, de la otra, que no es igual a la nuestra, que es diversa, y siempre estamos hablando de la diversidad, pero muchas veces tratamos igual, de la misma forma que la cuestionamos, tratamos de decir, no, siempre me recuerdo de una canción de un cantante belga, Stromae, que pues toda su producción es en francés, tiene una canción que se llama Tous les mêmes, que quiere decir todos son iguales, haciendo referencia a esto de los hombres, a cómo se caricaturiza. Se la recomiendo, está en YouTube, la pueden buscar, Stromae, Stromae, así se escribe Tous les mêmes. Entonces, el video y toda la canción es como cómo se caricaturiza la forma en la que es el hombre, así descuidado, que no se baña, que no tiene malos modales, todos son iguales, y un poco pues esa diferencia con la mujer, pues de que es de una forma completamente diferente. Entonces hay una caricaturización en el arte, en la vida, de diferencias que se tratan de establecer, que es un poco lo que hemos hablado, entonces ya para ir cerrando, como innatas, cuando no lo son. Entonces hay diferencias, claro que las hay, pero la mayoría de esas diferencias no son innatas, no son biológicas, son constructos, son culturales, son impuestas o han sido impuestas históricamente, y precisamente por eso pueden ser superadas, pueden ser cambiadas y no necesariamente son verdaderas o son definitivas. ¿Por qué? Porque hay relaciones de poder, porque la historia también está, digamos, interseccionada por intereses de grupos, cuestiones de poder y por tanto no lo que se considera como normal o no lo que es legítimo también, porque nosotros usamos indistintamente legitimidad con verdad y no es igual, lo legítimo es lo que la mayoría acepta, pero no es lo mismo que ser verdadero. Puede ser que la verdad solo uno la tenga y nadie la acepte, pero no por eso deja de ser verdad. Pero también tenemos que ir, digamos, distinguiendo estas cosas y tener en cuenta esto que creo que se reduce o quizás se manifiesta muy bien en esta frase de Simone Weil. Hay diferencias, pero entendamos, sepamos o aprendamos a entender esas diferencias, por qué están, de dónde vienen y cómo las podemos superar. Y entonces yo parafraseando un poco o parodiando un poco esa parte del atrévete a pensar, creo que atrévete a hacerlo, ¿no? Si tienes algo que te da curiosidad, probar, intentar, comprar, hacer, vestir o lo que sea, atrévete, no pasa nada. Puedes sentirte cómodo, puedes sentirte cómoda, puedes sentirte incómodo, incómoda, pero pues, bueno, puedes aventarte y darte el clavado y ver qué sucede, ¿no? Al final del día, pues si es una prenda de ropa, pues no deja de ser más que eso, te lo quitas y ya, no pasa nada. Pues, Liana, muchísimas gracias por estar acá otra vez. Les recuerdo a todos los que nos vieron, que si bueno, se entraron a la mitad, en una parte de final o lo que sea, va a estar esto ya subidito de ya en el canal de Liana y en el canal de Filosofía en la Red. Y en unos días más, se sube a YouTube, por si prefieren verlo por YouTube, pues también nos vamos por allá. Y pues espérennos en 15 días, ahora a las 8 de Ciudad de México, 7 de
de Honduras, pues para otra charla más de filosofía con limón y sal. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Esther, especialmente, que siempre es ahí, es fiel a la causa. Entonces, les mando muchos abrazos. Gracias, Esther. Sí, saludos. Saludos.